¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas internautas. Qué bueno que pueden acompañarnos. Este es su programa El Salvador Today. Como en cada emisión, es un verdadero placer que nos conceda por lo menos unos minutos de su tiempo para poder entender cuál es el rumbo que está llevando nuestro querido El Salvador. Este día creo que se vuelve fundamental, se vuelve muy importante analizar dos cosas que se han venido dando prácticamente una a la par de la otra. Tanto la implementación de la criptomoneda como es el Bitcoin, y además de eso, esta resolución de la Sala de lo Constitucional y la subsiguiente decisión también del Tribunal Supremo Electoral de aplicar en ese sentido una interpretación del artículo 152, inciso primero de la Constitución, que no estaría prohibiendo, sino que estaría además avalando un segundo periodo presidencial. Para analizar esto con más detalle y un poco más de preparación también, y además desde otro punto de vista, he invitado este día a un amigo ya de la casa, Marvin Aguilar, antropólogo, y además nos hace el favor también como analista político. Marvin, primero que nada, gracias por estar aquí. Hemos visto que ha estado sumamente ocupado las últimas semanas, pero qué bueno que nos concede también unos minutos. Sí, no, un gusto. Estaba pendiente de venir a tu programa. Y un saludo a tu audiencia. Aquí estamos para contestar lo que se pueda. Gracias, Marvin. Qué bueno. Quiero empezar hablando un poco de la reelección, Marvin, porque te quiero compartir algo muy personal, y es que a mí me ha parecido también un tanto bizarro como, la sala emite una decisión que la misma decisión parece todavía está abierta a interpretación. Viene el Tribunal Supremo Electoral y pues claro, dice, no, la máximo tribunal, tengo que hacerle caso, le voy a hacer caso. Y bueno, pareciera que ahí quedó todo, no ha habido pues mayores debates, no ha habido, digamos, discusiones al respecto y recursos que se puedan interponer o todo este tipo de situaciones. Y lo digo porque el artículo 152 sigue siendo el artículo 152, su inciso primero sigue siendo el mismo, no se ha cambiado, sino que pareciera que se ha cambiado la interpretación nada más que se le da al mismo. Esto, ¿cómo ocurre esto? Digamos, ¿cómo es que de pronto las instituciones, los llamados tanques de pensamiento, incluso, te digo, una percepción que yo tengo, lo han dejado pasar de largo, ¿no? En muchas formas. ¿Cómo ocurre esto en un país que viene con una larga tradición, ¿verdad? Por lo menos desde el 83, cuando se firma esta constitución que tenemos, una larga tradición de rechazar la reelección? Hoy de pronto ya no parece mala palabra, ya no parece mala idea tampoco. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, lo que sucede es que si partimos de esto, es que el sistema político que tenemos desde 1983, si tú quieres, está agotado, ¿verdad? O sea, se agotó ese sistema agotado. Y se agotó también los acuerdos de paz. ¿Y por qué se han agotado? Porque resulta que no han resuelto los problemas de la población. O sea, aquí la gente tiene dos problemas graves, que son que no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes y que no hay trabajo. Entonces, en ese sentido, si en 30 años o en 40 años de la Constitución tú me decís de que eso hay que mantenerlo así, pues prácticamente lo que le estás diciendo a la gente es que deben de continuar como están. O sea, eso se traduce ya en el diario vivir de las personas, se traduce en esa manera. Ahora bien, ¿por qué no causa revuelo, digamos, verdad, en estos días y antes sí? Simple y sencillamente porque hay una clara, verdad, entendimiento, hay un claro entendimiento por parte del establishment que la gente apoya al presidente Bukele, que el respaldo popular del presidente Bukele es innegable. Es decir, nunca había sucedido que un partido tuviera 55 diputados. Correcto. ¿Verdad? Es decir, que no solo lograra la mayoría simple, sino que la mayoría calificada. Entonces, en ese sentido, los tanques de pensamiento de derecha, lo que puede existir del vocero de la izquierda, se han quedado sin argumentos. Entonces, y tienen estos que replantear los argumentos, ¿verdad? Lo cual pasa por un cambio de personas, por un cambio de pensamiento, por una revisión de la ideología que han venido manteniendo. Porque ya no es frente a la gente, lógico, coherente, popular, estarle diciendo a la gente que los 30 años de la Constitución, los 40 años de la Constitución,
es lo mejor que tenemos y que debemos de cuidarlo. Porque entonces la gente percibe que le estás diciendo, entonces usted quiere que yo siga como he estado todos estos años. No, es que yo ya no quiero seguir así. Y el único que te está hablando de cambiar las cosas, pues obviamente es el discurso del presidente Bukele. Desde, digamos, que juramenta una comisión para que el vicepresidente elabore un anteproyecto de reformas a la Constitución, que muchos han dicho que porque se van a reformar 220 artículos es prácticamente una Constitución nueva. Bueno, pues eso es lo que realmente la gente quiere, pues. Entonces quien realmente tiene el discurso equivocado es la gente que se opone, porque no es que el presidente Bukele en su discurso hegemónico tenga la razón el 100%. Es que la oposición no encuentra los argumentos correctos para equilibrar el discurso hegemónico que debe de reinar. Entonces, antes lo hacían porque tenían los medios de comunicación, porque había, digamos, una dictadura de consenso, en el sentido que, por ejemplo, en el caso de Arena, se decía que el candidato era el partido, no era el presidente, el candidato es el partido. Por lo tanto, esto sucede desde el general Maximiliano Hernández Martínez, que termina con la huelga de brazos caídos, cuando él intenta reelegirse por un tercer periodo, y la gente se enoja, sale a las calles. Él reprime a la gente, ¿no? Sí. Causando un muerto, que era un joven estudiante, Juan Ray, que además era estadounidense, y que eso le provoca que la embajada de Estados Unidos le diga que se vaya del país, del poder, y se va. Entonces, a partir de ahí, digamos, la derecha entra en un acuerdo no escrito de que el presidente solo debe de estar un periodo, pero lo que debe de prevalecer es el sistema, ¿verdad? Es decir, se antepone al hecho de que las personas no son importantes, porque las personas son pasajeras. Lo que importa es que el sistema económico, lo que llamamos status quo, es decir, sí, la forma de hacer las cosas en el país, puedan seguir de manera permanente. Y así había sucedido por 90 años, desde la época de Martínez, ¿no? Entonces, y cuando hubo intenciones reeleccionistas, les dieron golpe de Estado. Así pasó con Salvador Castaneda Castro, por ejemplo. La Constitución del 50, para evitar que los presidentes dijeran, porque el periodo era de 4 años, entonces para evitar que los presidentes dijeran que 4 años era muy poco, lo ampliaron a 5, ¿verdad? Entonces, y veníamos de tener periodos presidenciales de 2 años, y veníamos de tener periodos presidenciales de 6 años. Entonces, y el problema fue que el último presidente, que iba a estar 6 años, fíjate, en un periodo, la Constitución le prohibía que se reeligiera. Pero entonces la cambió y puso la reelección inmediata. Entonces iba a estar 12 años. Este presidente acometió un montón de reformas que causaron unas polémicas espantosas, como no tenés idea. Por ejemplo, él introdujo el matrimonio civil. Y en aquel momento solo había un matrimonio, el religioso. Entonces el debate fue que cómo era que un presidente iba a venir a poner el matrimonio civil, si aquí solo Dios era el único que podía casar. Y no solo puso el matrimonio civil, fíjate, puso el divorcio. Entonces legalizó el pecado, porque el divorcio era pecado. Entonces, como ese presidente... Teníamos un estado teocrático prácticamente. Pues sí, o sea, ese presidente iba a estar 12 años, entonces tuvieron que fusilarlo, fíjate, para que no cumpliera los 12 años. Entonces, es decir, por todo eso que esperemos que nunca se tenga que llegar a eso de nuevo. Que te estoy contando, ¿verdad? Que tú te ríes, pero en aquel momento era la vida política. Entonces, no, visto desde hace 100 años, pues claro que da risa. Pues entonces, por todos esos problemas es que se ha decidido que en el país no te puedes reelegir, que 5 años es suficiente y que lo que debe de prevalecer es el sistema. Entonces, lo que hace la sentencia... democrático. El sistema que haya. Porque democracia en El Salvador dependerá para quién, ¿verdad? Democracia hay para quien pueda pagarla, para quien tenga influencia y para quien esté en el poder. Eso ha sido la realidad en el país. Pero si tú le vas a preguntar a la gente que no tiene casa, a la gente que no tiene trabajo, a la gente que no tiene pensión, a la gente que no tiene salud, a la gente que nunca la educó, ¿verdad? Es decir, a la gente que incluso no se logró alimentar bien y por eso murieron antes de los 5 años, ¿verdad? Esa gente, la democracia no ha funcionado.
Para nada. Entonces no puedes decir que... Ni siquiera el concepto de Estado parece ser algo que aplique. Yo tengo una noción, Marvin, y me dices si la compartes o te parece que puede estar equivocada, y es que el hecho de que se ha defendido tanto la Constitución, se ha modificado muy pocas veces, aunque se ha intentado, digamos, hacer incluso de forma equivocada, ¿no? Que se han dado pues estos polémicos fallos que reinterpretan algo contrario a lo que pues ya era como lo establecido. El hecho de que no se haya o de que no se tenga, digamos, la costumbre o el entendimiento de que es necesario reformar la Constitución para ir adaptando a los cambios de los tiempos, pues de la misma forma que por el ejemplo que tú ponías, ¿no? Que debe haber un matrimonio civil, no solamente el matrimonio religioso y pues la opción de divorcio. Eso ha hecho que la Constitución caiga pues en un estado o se vuelva obsoleta, ¿no? Y pues no se adapte prácticamente a los tiempos y se vuelva, digamos, después necesidad de que se den estas o que se creen estas grandes comisiones y claro, reformar 220 artículos porque no se han reformado o no se han ido actualizando como debía ser. Es que a la gente le parece que todo lo que destruya, lo que les ha causado pobreza y marginación durante todos estos años, está bien que se destruya. Es que eso es lo que debe de entender la oposición, que a la gente le parece bien que hayan destituido a los magistrados. Si no, hasta los Estados Unidos, el mismo Departamento de Estado que hizo la lista Engel, que uno defiende, es el mismo Departamento de Estado que ha acusado de corrupto al órgano judicial. Por años. Por años. Entonces, es decir, vos me podrás venir a argumentar las formas, la ley, es correcto, pero para la gente, para el ciudadano de a pie, al que el sistema le ha fallado históricamente, que vos te vayas contra el poder, le gusta, porque siempre ha sido el poder que se ha venido contra los ciudadanos. Entonces, no debería de sorprenderle a nadie, por ejemplo, que en el Latinobarómetro los salvadoreños sean, primero, la sociedad que menos valor le tiene a la democracia y que sea la sociedad que está más dispuesta a que haya un dictador y que si eso significa sacrificar la libertad, está bien a cambio del orden. ¿Verdad? Es que ese es el punto. O sea, incluso la lista Engel, ¿qué te dice? La lista Engel, hay 2 personas ahí precisamente por corromper el órgano judicial. Un diputado de Arena y un empresario que aparecen en esa lista, sí, están señalados precisamente por corromper el órgano judicial. Entonces, lo acaba de decir el Departamento de Estado en junio. Entonces, pongámonos de acuerdo. Ahora, me podrás decir también, es que los que han puesto son espurios, también no son buenos. Perfecto, ya les tocará a ellos su momento para ser juzgados, que creo que es lo bueno de todo este sistema, ¿verdad? Este sistema que estamos viendo, que haya comisiones, que estén arrestando a gente, ¿verdad? Por delitos que dicen que no son, por delitos que no sé qué. Por ejemplo, el argumento de los presos del FMLN, de los funcionarios que recibieron sobresueldo, que dicen que son presos políticos. Se les olvida a quienes alegan que son presos políticos que hay 2 testigos criteriados que los han señalado que ellos le entregaron dinero de sobresueldos extra en efectivo en sobre a estos funcionarios. O sea, ¿y quién crees que al parecer es uno de los testigos criteriados? Porque como esto no se ha hecho público, esto es un rumor que viene desde la izquierda, que es Francisco Cáceres, el secretario privado de Mauricio Funes, que era, según Mauricio Funes lo ha dicho, el encargado de manejar la partida de gastos reservados. O sea, Mauricio Funes se ha deslindado de cualquier, digamos, ¿verdad?, responsabilidad de sobresueldo en el secretario privado, que hoy al parecer es uno de los testigos criteriados de la Fiscalía para mantener presos a los que el FMLN llama presos políticos. Incluso a su hermano. Pues sí, lo que está, en este caso es tío. Ah, el tío. Tío de él, exacto. Pues él es un criteriado de eso, o sea, no es que el juez los dejó presos, el juez los podía haber liberado, por supuesto, sí, pero al haber con medidas, ¿no? Exacto, pero al haber 2 testigos criteriados, se complica la situación para cualquiera que esté ahí. Entonces, que dicen que no pueden recibir visitas, que no pueden, pero es que eso lo puso Arena, esa ley, y el FMLN la
La validó, la dejó pasar. Incluso la aumentó. O sea, es que no solo son los del FMLN que están en esa situación, son los 40,000 presos que tiene el sistema carcelario salvadoreño que están en esa misma situación. Entonces, ¿cuál crees que ha sido una de las grandes demandas que han hecho los familiares de los presos? Que se quiten esas medidas porque no les permiten visita íntima, la visita de los familiares, sumamente complicado para los abogados de los 40,000 presos poder entrar a los centros. O sea, es que no solo ellos están en eso. Pero ¿quiénes puso esa medida? Ellos mismos. Entonces, lo que sucede es que eso te refleja el grado de impunidad que ha habido en el país. Claro. Porque es como la ley de extinción de dominio. Estaba bien cuando la aprobaron, toda con unos dientes poderosos, porque los diputados dijeron, esto es para los pandilleros y para los narcos. Pero cuando ya se les aplicó a los políticos, tenías a un montón de abogados hablando de que esa ley era inconstitucional. Pero hasta entonces este país es así. Y esa injusticia es lo que lleva a la famosa frase de Oscar Romero, tú sabes, ¿verdad? Que la justicia en El Salvador solo muerde al que anda descalzo. Es como la serpiente, dice, ¿no? Y la serpiente en el imaginario cristiano es el maligno, o sea, el órgano judicial, la justicia es maligna en este país, ¿no? Entonces, de alguna manera creo yo que por eso es que la gente no ve mal que se haya descabezado a la Asamblea Legislativa, que se haya descabezado al órgano judicial, que se hable de reelección, porque realmente estas instituciones no le han servido a la gente para nada. La gente así lo ve. Entonces vos le podés hablar de la democracia, vos le podés hablar, ¿verdad?, de un montón de cosas, pero si ese sistema no te da trabajo, no te ayuda, y ves que porque el problema no es que todos seamos ricos, no es eso lo que debe de buscar, porque hasta las sociedades más, digamos, de alto nivel de vida, como son las escandinavas, no es que todos son ricos, pero los niveles de desigualdad en El Salvador son escandalosos, y eso lo ha permitido el sistema, y hay un establishment, o sea, un grupo de personas que se han aprovechado del sistema y que no les interesa cambiarlo. Varios me dirán, mira, es que el presidente está haciendo lo mismo. Bueno, ya le tocará entonces a este grupo que está gobernando pasar por la justicia, porque lo bueno que estamos viendo es que si digamos, hoy hay funcionarios ad honorem, bueno, cuando hay otra correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa y otro fiscal, ese fiscal puede decir, y esa asamblea, que el funcionario ad honorem es primo del sobresueldo, ¿va? Entonces, sí, por lo tanto, hay que mandarlos a llamar, o tienen que devolver, o tienen que explicar. Creo que la gran lección es que los regímenes, o por lo menos ese establishment del que hablamos, no dura tampoco para siempre. Exactamente. Puede tener cambios también. Exactamente. Entonces, y eso debe ser la lección para los funcionarios actuales, ¿verdad? De todo lo que están haciendo, de que la correlación cambia, y puede cambiar en el 2024, ¿verdad? Puede cambiar tan pronto como el 2024, o se puede, digamos, alargar, pero que va a cambiar, va a cambiar. Entonces llegará un momento en que van a responder todos, así como estamos viendo que responden eso, los actuales. Yo quisiera preguntarte también cómo interpretas el hecho de que la sala, pues, nombrada por la asamblea del presidente, se toma la molestia de tomar esa decisión o alterar ese criterio, digamos, hoy. Hoy, me refiero en la actualidad, hace unos días, pues, cuando falta todavía tanto para la próxima elección, para el próximo periodo electoral. 2 años podemos decir, porque sabemos que, digamos, los procesos electorales tienden a adelantarse en el país. Y no Yo creo que sea la sentencia de la sala queda corta en el sentido siguiente. Son como 5 artículos que hay en la Constitución que prohíben expresamente la reelección, o sea, son 5. Y ellos solo fallan en relación a 1. Sí. Entonces hay otros 4 ahí que quedan de forma explícita. Bueno, incluso hay uno en el que faculta a la Fuerza Armada a deponer al presidente si sigue un día después de su mandato presidencial. Entonces habrá que ver si la Fuerza Armada cumple ese artículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo otro es, en la sentencia de la Sala de lo Constitucional establece que el presidente debe de deponer 6 meses ante el cargo. Habrá que ver si el vicepresidente Ulloa acepta ser presidente los 6 meses que el presidente Bukele tiene que estar fuera del cargo, sí, o renuncie. ¿Verdad? Si no renuncia y lo acepta, bueno, ¿verdad?, él está avalando eso. Si el ministro de la Defensa o la Fuerza Armada no hace nada, ¿verdad?, bueno, pues entonces estarán avalando eso. Y hay otra situación más interesante. Tú sabes que para inscribir al candidato a presidente, más allá de lo que haya dicho la presidenta, porque ahora lo dijo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, que iban a obedecer, pero es que se necesitan 4 votos de los 5 magistrados.
Sí. Entonces, en este caso, si te fijas, el tribunal no fue nombrado por Nuevas Ideas. No. Entonces, aquí la cuestión está en que hay dos magistrados. Ese es el tema precisamente. Hay dos magistrados que son del FMLN y el otro a propuesta de Arena, porque no es de Arena, había renunciado antes, pero lo propuso Arena, mencionado en la lista Engel, ¿verdad? Si estos dos magistrados no dan sus votos, el presidente Bukele no podría ser inscrito en el Tribunal Supremo Electoral. Asumiendo que los otros dos magistrados que hay, que son nombrados por la Corte Suprema de Justicia, y no por esta, sino por la que estaba, la que fue, digamos, derrocada, ¿verdad? Entonces, ellos también podrían no votar a favor de que se inscriba. Entonces, solo quedaría el voto de la presidenta. Podemos entender que el comunicado que sacaron o las declaraciones de la presidenta pueden ser muy de ella, pero es un organismo colegiado. Exactamente. Entonces, y recordar que si entonces se logran los 4 votos en el Tribunal Supremo Electoral, bueno, entonces ahí ya, ¿qué puedes hacer? Si la institucionalidad está trabajando, pues, que va a ser una institucionalidad corrupta, comprada, amenazada, atemorizada. Bueno, pero yo te voy a decir algo. Si es que el temple de un hombre o de una mujer se mide en estas situaciones, en que tenés que hacer lo correcto, no lo conveniente. Y si eso te manda a tu casa a vivir humildemente y a perder los privilegios que puedes haber tenido, entonces vas a vivir con dignidad. Pero si preferís hacer lo conveniente, entonces de que nos quejamos de la clase de funcionarios que haya. Pues. No, por supuesto. Lo más difícil y lo correcto por lo general que son los funcionarios que puso Arena y el FMLN. Sí, no, son funcionarios de las administraciones anteriores. No que ha puesto Nuevas Ideas. Entonces ellos son los que van a decidir inscribir o no al presidente Bukele como candidato. Pueda que los destituya a la asamblea. Bueno, pero es preferible eso a decir de que te vendiste. Porque aquí, digamos, como decía alguien, no hay almuerzo gratis, pues. No, aquí la gente está actuando no como hay está actuando. Gratis, nunca. Por algo. Todo tiene un costo, correcto. Exactamente. Quiero un poco, tal vez, meter un parteaguas en esta conversación porque también me parece muy interesante que es en medio de este contexto político que entra en vigor, ¿no?, la aplicación de la ley del Bitcoin en El Salvador. Y lo hace pues tropezando, ¿no? Ya hemos visto todos los problemas técnicos que ha enfrentado, todas las quejas, señalamientos además, ¿no? Principalmente el hecho de poner al ejército, digamos, a cuidar lo que se entiende hasta este momento que es una propiedad privada, ¿no? Y es previsible, Marvin, que digamos la parte técnica se va a resolver, digamos la aplicación va a volver a funcionar, tal vez la gente va a poder comenzar a mover esos $30, pero ¿qué repercusiones a nivel político anticipas que puede haber de este tropiezo que ha tenido algo que parece también ser uno de los proyectos insignia del presidente Bukele? Bueno, lo interesante de esto es, digamos, la similitud que tiene la empresa Chivo con el caso Selenel, ¿verdad? Es más, mira, Guillermo Solván en 1999 creó una empresa que se llama Inversiones de El Salvador número 1. Esa empresa ha sufrido hoy en CEL una transformación y hoy se llama Chivo SADCB. Han cambiado el nombre de la empresa. Si tú te recordás, Guillermo Solván tuvo que ir a un juicio por esa situación y lo caro que le costó al país ese juicio. Sí. Bueno, entonces bajo esa misma modalidad se ha creado Diario El Salvador y se ha creado Chivo. Entonces son, al parecer, empresas públicas, dice el gobierno, porque todas las acciones pertenecen o a ETESAL, o a CEL. Entonces, que son instituciones públicas. Lo que pasa es que ese mecanismo les impide ser controladas por la Corte de Cuentas. Entonces no tienen fiscalización. Hay ahí, al parecer, una zona gris que hace que no se esté contabilizando, por ejemplo, si esas empresas van a ser rentables o no van a ser rentables, para el caso, ¿no? Si van a causar pérdidas o se va a prestar a malos manejos. Entonces eso va a haber que formar una comisión de la Asamblea Legislativa en el futuro, ¿verdad?, para que mande a llamar a estos funcionarios que cuando tú ves, por ejemplo, quién es la Sociedad Anónima de Chivo está bajo la modalidad de administrador único.
solo hay 2 socios, o sea, 2 muchachos, uno de 27 años y el otro de 28 años, son los dueños de Chivo. Uno es empleado en CETEFE, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el otro es director suplente de la Junta Directiva en el Ministerio de Turismo. Entonces, ellos están manejando esa empresa de $200 millones, que puede ser considerada, fíjate, una empresa estatal. Vea, por lo tanto, el usar los parques, el usar al ejército, el usar a la policía, no estaría reñido porque están de alguna manera protegiendo una empresa estatal. Sí. ¿Verdad? Lo que habría que ver es en el caso del manejo. Vea que nadie las está auditando porque como lo han hecho con la modalidad de una empresa privada, ¿verdad? Entonces queda fuera del control de Corte de Cuentas, ¿verdad? Entonces, sería tal vez importante en este caso si las empresas son rentables, ¿no? ¿A quién le queda la ganancia? Exactamente. Tendría que ir a parar al Estado, se asume, ¿verdad? Pero en este caso, vaya, lo que se ha manejado. Cuando se compran los Bitcoin, se compran a un precio y han sido casi una semana de ir a la baja el Bitcoin, y eso ha hecho que el Estado pierda 2-3 millones, dicen. Pero pueda que la otra semana suba el Bitcoin y pueda que el Estado gane 5 millones. Sí, ¿verdad? Es decir, esa es la fluctuación. Exactamente. Entonces, y ahí te apuesto que los que hoy están diciendo que el gobierno ha perdido 2-3 millones, cuando el gobierno gana 5 millones, el que va a estar diciendo es el gobierno, hemos ganado 5 millones. Ya, o sea, esto es como la gasolina. Cuando iba bajando, el presidente Bukele la anunciaba. Cuando empezó a subir, dejó de anunciarla. Entonces, por eso el debate no debe ser ese. El debate debe ser cómo se está manejando ese dinero, la pérdida de los 2 millones y, digamos, la ganancia que pueda tener la otra semana de 5 millones o lo que sea que gane. Entonces, ese control no está existiendo. Eso sí puede ser peligroso para los intereses del Estado, pues, porque ya pasó con Selenel. O sea, sí, yo te estoy hablando de que yo pienso sí, mal. No es algo nuevo. Sino que ya tuvimos un antecedente, pues, o sea, por eso. Y ahora, si estos funcionarios no quieren acabar como Guillermo Solván y toda esa, que estuvieron presos. Sí. Te recuerdo que, por ejemplo, el jefe de Tesal, no, el de la GEO, estuvo preso, que era un cuñado de Paco Flores. Sí, era el hermano de Rodríguez de Flores. Entonces, es decir, ya hemos tenido, en ese mismo lugar, ya hemos tenido antecedentes en el pasado. Por lo tanto, que lo hablemos, que lo hablemos, 2.000 millones de dólares. Que te cuento que don Guillermo Solván no es que fue exonerado de ese caso, sino que la fiscalía le cambió el delito que para entonces ya había prescrito y fue sobreseído. O sea, ahí hubo otro mal manejo de la justicia, si querés, ¿verdad? Porque se evadió, ¿verdad? Entonces, no estoy hablando nada que la historia no nos diga que tenemos que fijarnos y hacernos las preguntas correctas. Entonces, pero más allá de que se estén usando los parques o espacios públicos o policía o Fuerza Armada, es una empresa finalmente pública. Lo que hay que ver es ese manejo, que sería lo grave. Y por lo tanto también, esto a nivel de pueblo, yo ya lo había dicho en otras entrevistas antes de que entrara en vigencia el Bitcoin, de que por la misma historia, fíjate, y me gustaría comentarlo con tu audiencia, porque aquí no lo había dicho, por la misma historia, eso no iba a funcionar aquí. Mira, el general Maximiliano Hernández Martínez fundó el Banco Central de Reserva en 1934. Al 2021, ¿cuánto es? 80 años, ¿verdad? Una cosa así. Bueno, en 80 años, escucha esto, solo el 30% de los salvadoreños ha ido a abrir una cuenta de banco. En 80 años. Entonces, no esperes que en una semana el 100% de los salvadoreños vaya a usar Bitcoin. No. Porque al salvadoreño, por cultura, y esto es una de las cosas que me da risa a mí de los economistas, que denostan, y los políticos denostan, como ellos son incultos, denostan a la cultura. Paco Flores no le pidió a la gente que redondeara para abajo. ¿Y qué hizo la gente? Redondeó para arriba. Es cultural. Entonces, en 80 años, la gente no sacaba una cuenta de banco. El 30% está bancarizado, el 70% no. Entonces, en última instancia, ¿para quién va a ser atractivo el Bitcoin? Para ese 30% de la población. Entonces, yo decía, fíjate, porque aquí voy a corregir mi análisis antes del 7 de septiembre, yo decía que como solo el 30 lo iba a usar, pues que no iba a afectar a la economía en lo más mínimo, porque todo iba a seguir tal cual ves que ha seguido. Es más, la que falló fue la aplicación, que no ha permitido la transacción
de una manera fácil como se decía, porque incluso el tema, y esto debe revisarlo el gobierno, el tema de la exclusión financiera, que se pone, te voy a contar algo, yo fui a San Miguel a desayunar la semana pasada a una cafetería que está en el centro de San Miguel, ahí esquina opuesta a la alcaldía, y entonces pedí una cosa que me salieron $2.35 y saco mi tarjeta de débito para pagar, y me dice la chica, mire, fíjese que no le puedo cobrar porque tiene que ser de $5 en adelante. Eso es exclusión financiera, porque quiere decir que yo tengo que gastar más de lo que necesitaba. Entonces, ¿a qué me obliga eso? Pero eso ocurre porque el banco le cobra al establecimiento Bueno, pero eso es lo que debería de solucionarse, que no se lo cobren, pues, no sé, así como no se está cobrando comisiones en Chivo, ¿no? Entonces, pero la exclusión financiera, entonces, ¿qué me dice? Que tengo que andar los $2. ¿Ves? Entonces, ¿para qué quiero cuenta de banco? Pues, no me sirve. Si yo siempre voy a andar comprando $1, $2, el bus. Como la gran mayoría de salvadoreños. Exacto, como la gran mayoría de salvadoreños. Eso es exclusión financiera. Pues al parecer, Chivo les está diciendo a los establecimientos que te aceptan Bitcoin por arriba de $5 en compra. Entonces, es mentira. No hay inclusión financiera. Entonces, lo que yo quería corregir, que quiero aprovechar tu espacio, era que yo había dicho que no iba a haber, digamos, problemas con la economía, pero me equivoqué en el sentido de que sí los está viendo. Los bonos salvadoreños están cayendo, que han llegado al punto de, fíjate, del 10% si quiere prestar el gobierno dinero, cuando lo más caro era Costa Rica, que era del 4%, y Estados Unidos es el 1.25% de interés de riesgo. Entonces, sí va a haber una afectación por el Bitcoin, y todo eso es por el Bitcoin y por la reelección que el presidente Bukele puede llegar a tener el 2024, que han caído los bonos, haciendo que el interés sea mucho más alto si el país quiere ir a prestar eso dinero. Es para nueva deuda, porque los bonos son deuda ya contratada. Exacto, eso hay que pero decirlo. ¿Qué significa esto? Que el dinero va a estar más caro para el país. ¿Y en qué se traduce eso para vos y para mí? En que todo sube de precio. Que todo va a subir de precio. Entonces, sí va a haber al final, lo del Bitcoin va a generar un problema si el gobierno no resuelve su pleitecito que se tiene con los Estados Unidos, ¿verdad? Y no arregle esa situación financiera. Claro que va a haber problemas económicos. Marvin, muchísimas gracias por el tiempo. Lastimosamente se nos ha acabado el programa, pero qué bueno que has podido venir a compartir un poco ese análisis, ¿no? Que ha sido muy interesante, y ver cómo se va desarrollando, pues, estas situaciones, ¿no? Que se dan de forma paralela en el país, y no se puede, creo yo, no se puede dejar de balancear, ¿no? La atención que uno le presta a ambos temas, o a varios temas, ¿no? Porque son varios los que definen siempre el rumbo que lleva el país, y es importante entenderlos lo más que se pueda cada uno de ellos. Así que de nuevo, gracias. No, un gusto y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas. Qué bueno que han podido quedarse con nosotros para este análisis y toda la información y opinión, además, que nos ha traído Marvin. Queremos recordarles, como siempre, el costo de desentenderse de la política, ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.